Chicos, hoy les traigo un ejemplo práctico de la nomenclatura de alcanos arborescentes. En este caso voy a utilizar una fórmula de esqueleto de carbono, ya que en su portafolio las estructuras estarán en esta fórmula química. Las reglas ustedes ya las conocen, están en su classroom, las vimos en clase, así que aquí las voy a obviar un poco. Pues la primera regla o la regla número 1, siempre que estamos frente a un alcano o ante cualquier compuesto químico, es determinar la cadena más larga posible. ¿Cuál es la finalidad de que nosotros determinemos la cadena más larga? Poder decir, esta es la cadena y estas son las ramas. Tenemos que diferenciar la cadena base o el compuesto base de sus ramas. Entonces, para poder decir qué es rama y qué es cadena base, tenemos que determinar la cadena más larga posible. ¿Y cómo la vamos a determinar? Bueno, yo tengo una manera de hacerlo y es la siguiente. Lo primero que tengo que hacer es determinar los extremos que tenga la molécula. En este caso, esta estructura tiene 4 extremos o 4 puntas. Entonces yo las encierro en un círculo que me representan los 4 extremos. A continuación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que formar todas las cadenas posibles. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos que jugar un poco para poder determinar cuál es la cadena más larga. ¿Y cómo se forma una cadena, chicos? Una cadena se forma por 2 extremos o por 2 puntas. Entonces, ustedes tienen 4 puntas o 4 extremos. Entonces, ustedes van a comenzar a decidir qué cadenas quieren formar, siempre y cuando vayan entre 2 extremos. En este ejemplo, yo decidí contar cuántos carbonos tendría la cadena que fuera de este extremo a este. Los cuento y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cadena, que está compuesta por estos dos extremos, tendría 7 carbonos de longitud. Los carbonos se cuentan de manera continua, ¿sí? Es como que si fueran unos caminitos que ustedes siguen de un extremo, que sería su punto de partida, a otro extremo, que sería su punto final. Se tienen que ir de manera continua, ¿sí? De un extremo, que sería su inicio, a otro extremo, que sería el final. Pero no podemos decir que esta es la cadena más larga. No podríamos asegurarlo hasta que veamos todas las posibles cadenas. Vean, ahora yo decidí que la cadena vaya de este extremo a este otro. Entonces comienzo a contar los carbonos de manera continua. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es una cadena que tiene 6 carbonos, que va de este extremo a este otro. Ahora yo he decidido que la cadena vaya de esta punta o de este extremo a este extremo. ¿Sí? Es lo mismo que si tú decides que la cadena vaya de este extremo a este. En este punto el orden no importa. Entonces, si nosotros contamos los carbonos que hay de este extremo inicial a este extremo final, tendríamos 8 carbonos. Y aquí los pueden contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ahora, yo he decidido que la cadena vaya de este extremo a este otro extremo. Y si contamos los carbonos de manera continua, nos damos cuenta que esta cadena tendría 7 carbonos. Y finalmente, puedo también decir que la cadena vaya de este extremo a este, donde solamente hay 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Es muy importante que nosotros podemos obviar, ¿sí? Por ejemplo, si yo ya sé que hay una cadena de 8 carbonos, pues no considero esta cadena, chicos. No la considero porque puedo intuir que tiene 4 carbonos. Entonces es muy probable que esta no sea la cadena base. Entonces no tiene caso
Ustedes conforme a la práctica se van a dar cuenta que van a tratar de unir los extremos más alejados posibles, porque ahí es donde van a tener las cadenas más largas. Siempre traten de unir, este es un consejo que les doy, traten de unir los extremos más alejados posibles, porque si unen los extremos más cercanos, pues les van a dar cadenas muy cortas, y la regla dice que tengo que elegir la cadena más larga. Entonces, ya que hicimos todas las posibles cadenas que pueden salir de ese compuesto, la regla me dice que tengo que seleccionar la cadena más larga y este será mi compuesto base. Entonces la cadena más larga fue la de 8 carbonos que van de este extremo a este otro extremo. Entonces mi compuesto base es de 8 carbonos. Como los enlaces son sencillos entre los carbonos, el compuesto base se llamará octano. Ahora, ya que descubrí cuál es el compuesto base, puedo ver cuáles son las ramas. Y las ramas son aquellas que sobresalen de la cadena, ¿sí? O que no se encuentran formando parte de la cadena, sino que están pegadas a la cadena. Entonces yo aquí veo que la cadena tiene 2 ramas. Ahora, ¿cómo nombramos esas ramas? Bueno, lo primero es que tenemos que numerar la cadena, ¿sí? Tenemos que numerar, decir cuál es el carbono número 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el carbono número 1, chicos? Pues la regla me dice que el carbono número 1 va a ser el extremo que esté más cercano a una rama. Entonces, yo analizo este extremo. Me voy a este extremo y comienzo a contar que ese es el carbono 1, este el 2 y este el 3. Si yo comenzara a contar por este extremo, en el carbono 3 yo tendría la primera rama. Ahora, analizo el otro extremo. Si yo comienzo a contar por este extremo, tendría 1, 2, 3. En el carbono 3 tendría la primera rama. La regla me dice que yo tengo que comenzar a contar por el extremo en el que la rama quede más cercana, en el que la rama quede más corta. En este caso, por los dos extremos de la cadena, la rama queda en el carbono 3. Entonces yo decido, por mi propio interés, por cuál extremo voy a comenzar a enumerar, porque por los dos lados la rama queda a la misma distancia. Si yo comienzo a enumerar por aquí, la rama me queda en el carbono 3. Si yo comienzo a enumerar por este carbono, la rama me queda en el carbono 3. Entonces las ramas están a la misma distancia de los dos extremos. Entonces yo puedo decidir cuál extremo quiero que sea el carbono número 1. Supongamos que esta rama estuviera en el carbono número 2, forzosamente tendría que empezar a enumerar por este extremo, porque por este extremo tendría una rama en el carbono 2 y por este extremo tendría la rama en el carbono 3, y la regla me dice que debo comenzar a enumerar por el extremo que esté más cercano a una rama. Entonces yo decidí numerar la cadena comenzando a contar por este extremo, aunque sería lo mismo que yo comenzar a contar por este otro. Entonces enumero los carbonos del 1 al 8. Una vez que los enumeré, tengo que identificar las ramas y en qué carbono están pegadas a la cadena base. Puedo darme cuenta, solamente tengo 2 ramas. Este punto representa un carbono. Entonces tengo una rama que es un metil. Ya dijimos que las ramificaciones se van a llamar o se van a nombrar de la siguiente manera. Vamos a decir cuántos carbonos tiene la rama. ¿Cómo? Con los mismos prefijos numéricos. Si la rama tiene un solo carbono, pues le corresponde el prefijo met. Pero en este caso, como es una rama, debe de terminar en il. Entonces metil significa una rama de un solo carbono. Un etil significa una rama de 2 carbonos. Si la rama tuviera 3 carbonos, muchachos, se llamaría propil. ¿Sí? En ese sentido se nombran las ramas. Y tengo que identificar en qué carbono están pegadas. ¿Sí? Aquí también tengo un metil, solamente tengo un carbono. Entonces tengo una ramificación, en el carbono 3 tengo un metil y en el carbono 6 tengo otro metil. Cuando las ramas se repiten, yo tengo que utilizar un prefijo numérico para agruparlas,
¿sí? Es decir, no puedo nombrarla metil-metil. Si tengo dos metilos, utilizo un prefijo numérico que en este caso sería di, que me indica 2. Entonces sería 3,6 dimetil. ¿Qué me indican estos números? Que en el 3 y en el 6 hay un metil, ¿sí? Ahora, ¿cómo damos el nombre? Pues el nombre de un compuesto ramificado, primero se van a nombrar las ramas y las ramas se nombran en orden alfabético. En este caso, como solamente tenemos un solo tipo de rama, que es el metil, pues aquí no aplica, pero primero se nombran las ramas en orden alfabético y después al final se agrega el nombre del compuesto base. Entonces el nombre de este compuesto será 3,6 dimetiloctano. Algo muy importante que quiero mencionarles es que las letras se separan de los números con un guión medio y las letras nunca se separan, chicos, siempre se escriben corrido. Los números se separan de los números por comas. En este caso, ¿qué me dice este nombre? Me dice que tengo un octano, que es un hidrocarburo de 8 carbonos, que tiene en el carbono 6 y en el carbono 3 un metil. Es decir, es un octano que tiene dos metilos, uno en el 3